han sido las películas regionales las que han destacado más que el cine capitalino, ¿no? La ley que se dio en el gobierno de Velasco, obligar a las salas a que tengan un porcentaje de exclusivo para producción nacional. Acá actualmente es un acaparamiento de películas de Hollywood y no hay un soporte estatal que hacer que las películas peruanas se sigan viendo. La mejor ventana para que un país pueda vender su cultura, pueda vender incluso su comida es el cine. Bienvenidos a una nueva edición de la Charla de los Sábados. Estamos en esta oportunidad con Robert Lozano, cineasta yacuchano, director de una última producción, Héroes, que está en proceso y que pronto la estaremos viendo en pantalla. ¿Cómo está, profesor Juan? Un saludo, agradecerle por la invitación a usted y a todo el equipo de jornada. Hemos señalado que tienes una producción, Héroes, es un largometraje. ¿Cómo lo concibes este largometraje? Bueno, Héroes es una producción que yo escribí hace algunos años atrás y lo postulé a los fondos que otorga el Ministerio de Cultura a través de la Dirección del Audiovisual, que básicamente son concursos que se dan de forma anual, donde puede participar todas las empresas a nivel nacional, empresas audiovisuales, y hay distintas categorías, ¿no? Como producción, distribución, desarrollo, para todo lo que son largometrajes, documentales, cortometrajes, incluso videoclips, hasta videojuegos también, ¿no? ¿De qué trata Héroes? Parece que sería héroes de procesos republicanos, de la independencia. ¿Qué tipo de héroes son los que tú manejas? Claro, normalmente cada vez que menciono el título, la gente lo relaciona, ¿no? Con el carácter heroico de nuestros héroes de la patria. Pero no, o sea, trata sobre un grupo de jóvenes que tienen una banda de rock y básicamente se cuenta parte de sus vidas viviendo con familias disfuncionales dentro de una Huamanga moderna, donde están estudiando, por ejemplo, para postular a la universidad y de cómo se intenta contar ciertas cosas que afectan a los jóvenes, ¿no? Como la soledad, el no sentirse parte de algo, o el sentirse excluidos también, ¿no? Entonces, de todo eso un poco habla Héroes, ¿no? La vida de un grupo de jóvenes. Y el título, bueno, el título hace alusión en parte al camino del héroe, que es un camino en el de redención, aprendizaje, pero también hace una alusión a la banda Héroes del Silencio, porque los chicos, como muchas bandas locales, pues iniciaron tocando covers de Héroes del Silencio, ¿no? Entonces es un poco eso, ¿no? Relacionado a una banda española, pero también al carácter del héroe, ¿no? Como un personaje. En una ciudad como Ayacucho que ha tenido un problema traumático durante los años 80, 90, ¿estos jóvenes están influenciados por ese problema o ya no? Quieras o no, siempre está presente, ¿no? Es decir, definitivamente ya no como lo puede ser la generación de los noventas, la generación de los ochentas, pero está presente dentro de las conversaciones, está presente dentro de los traumas que incluso que pueden vivir los padres, ¿no? Entonces, todo eso se menciona un poco dentro de la película, ¿no? O sea, es decir, no es una película sobre el terrorismo, es una película sobre jóvenes, sobre la música rock, pero que al ser hecha dentro de Huamanga, es inevitable que no se mencionen algunas cosas como esa, ¿no? ¿Cómo ha sido el respaldo del sector empresarial, el gobierno local, el gobierno regional a una producción como la tuya? Bastante bien, porque si bien es cierto, esta película se hizo con un fondo estatal, que es el que otorga el DAFO, de todas formas siempre es necesario el apoyo de las autoridades y de algunos negocios locales que que permiten la realización de la película, ¿no? Hemos tenido apoyo, por ejemplo, de algunas empresas locales como hoteles, que nos ayudaban con algunos servicios, algunas empresas de transporte también que nos han ayudado con eso. En el caso de las autoridades, nos han ayudado bastante con el tema de gestión, por ejemplo, para cerrar algunas calles o para hacer uso de espacios, porque se ha grabado como le menciono, en calles de Huamanga, pero también se hizo uso, por ejemplo, de locales de la universidad, de la Facultad de Sociales, y pues las autoridades han sido bastante Empática.
sí, en ayudarnos a cedernos los locales sin mucho trámite, ¿no? ¿En qué nivel, en qué estado se encuentra la producción de tu película? Bueno, Eres ahorita ya está en etapa de postproducción, ya finalizando la postproducción, ¿no? El tema de la colorización y la mezcla de sonido. Ya espero tener ya lista este año la película y el próximo año poder estrenarla, ¿no? Conseguir un distribuidor que pueda llevarla a las salas, porque ese es mi fin principal, ¿no? Que esta película pueda ser exhibida en las salas, ¿no? Más que en festivales, tal vez. Yo sí quisiera que la gente, que la mayor cantidad de gente pueda ir a verla, porque creo que es una película, como le mencionaba, con un tema juvenil, pero que además muestra mucho de nuestra Huamanga, ¿no? Es decir, muestra mucho de nuestro Ayacucho, no solo porque se ve en las calles o porque muchos de los actores son de acá, sino porque muestra también parte del talento yacuchano que está presente en la música, por ejemplo, ¿no? Todas las bandas que salen en la película son bandas locales, las canciones que salen son compuestas por un compositor ayacuchano también, está presente el tema de nuestro idioma, el quechua, está presente incluso nuestra música tradicional también, ¿no? Por eso le mencionaba, ¿no? La importancia de que una película, por más ajena que pueda ser o por más moderna que pueda ser, tiene que tener esa responsabilidad, ese compromiso de mostrar o realzar un poco la ciudad donde se realiza, ¿no? ¿En qué situación está el cine regional de Ayacucho? ¿Ha mejorado, han ampliado su situación o estamos en una situación peor que antes del cine regional? Yo creo que es una situación diferente, ¿no? Diría que no es la situación ideal, idónea que se dio a mediados de los 90 y parte de la década de los 2000, porque estamos hablando que en esa época se dio el boom del cine regional que nació acá, ¿no? En Ayacucho, con cineastas como Palito Ortega, Melitón Eusebio, entre otros, ¿no? Entonces, en esa época permitió que no solo el cine de Ayacucho, sino el cine de las regiones tuviera una voz propia. Entonces, eso hizo que no solo miradas desde Lima se dieran cuenta que en las provincias también se hace cine, sino que a nivel internacional la gente entienda que había un movimiento de personas que estaban ávidas por contar sus historias, ¿no? Historias a través de mitos, leyendas, historias a través de traumas sociales, como fue lo del conflicto armado. Pero hoy en día es una etapa diferente porque ya no son las mismas condiciones que en ese entonces, ¿no? Es decir, hoy en día hay una oferta variada en cuanto a la producción audiovisual, en cuanto al cine, ¿no? Ya no es solo la televisión, están los servicios de streaming, están las redes sociales mismas que otorgan una serie de oferta cultural inacabable, ¿no? Entonces la gente ya no era como antes, que al no tener, al ser la televisión un entretenimiento muy limitado, la gente iba en masa a los cines a ver sus historias, ¿no? Y es más complicado que los cineastas hoy en día intenten obtener ganancias estrenando sus películas porque ya no es el mismo escenario que en ese entonces, ¿no? Hacer una película sobre Ayacucho, ¿cómo influye, por ejemplo, a la actividad turística y cómo los actores turísticos, ¿no?, podrían colaborar y contribuir con eso, para no estar dependiendo del DAFO, por ejemplo? Yo creo que, si bien es cierto, no es el fin inicial de una película intentar ser turística, pero de todas formas influye bastante en los espectadores el hecho de que una buena historia se cuente en un determinado espacio, ¿no? Es decir, no por nada, por ejemplo, en el cine mexicano de los años 50, de los años 60, se retrataba mucho sus pueblos, se veía mucho su música, sus mariachis, lo mismo en el cine argentino de los 70, porque de alguna forma es una manera de tú venderte al mundo, ¿no? O sea, el mundo te ve y el mundo ve tus costumbres. Lo mismo pasa ahora, por ejemplo, con el cine coreano, que cuentan mucho sobre su historia, sus costumbres, su comida. Entonces, si bien es cierto, lo central es la historia, entretener, pero todos estos elementos hacen que la gente sienta curiosidad por saber dónde es ese sitio que se grabó, qué idioma se habla, qué comen, ¿no? Entonces todo eso de alguna forma influye bastante. Intentar alcanzar que las películas obtengan financiamiento, no solo a nivel estatal, sería algo idóneo, pero lamentablemente pues el financiamiento privado, digamos, que se maneja principalmente en Lima, porque es donde se concentra todo lo que es el cine privado,
es muy limitado, ¿no? O sea, es como una argolla da vueltas entre pocas personas y es muy difícil acceder a eso, ¿no? Todavía Lima tiene demasiado peso. No hay una descentralización realmente, incluso de la producción audiovisual, de la producción de cine. Los últimos años ha cambiado en cuanto a lo que es el cine de autor, digamos, ¿no? El cine que se presenta en los festivales, porque han sido las películas regionales las que han destacado más que el cine capitalino, ¿no? Pero en cuanto a comercio, en cuanto a exposición, exhibición de las películas, O sea, si antes, por ejemplo, sí se daban casos como películas como El Huerfanito, que tenían mucho éxito de público, ¿no? Pero hoy en día, lamentablemente, todo lo que es cine comercial, digamos, se centra casi exclusivamente en la capital, ¿no? Entonces, porque también tiene todo el aparato de salas, de empresas distribuidoras, entonces es muy difícil que alguien haga algo en provincia retratando cosas de provincia y que esto sea de un alcance masivo, ¿no? Por eso es que muchas películas, perdón, comerciales retratan solamente temas que tienen que ver con Lima, con la capital, incluso temas a veces vacíos también, ¿no? Que algunas películas peruanas no han durado mucho en cartelera. Por ejemplo, La Revolución de la Tierra. claro, y estamos hablando de películas que a pesar de ser un documental fue muy vista, ¿no? O sea, tuvo bastante éxito de público en los pocos días que estuvo en cartelera. Y eso es una pena porque ahí ya no entra la justificación de muchos mercantilistas del cine, quienes dicen que el espectador, hay que darle al espectador lo que quiere y finalmente es el mercado el que decide si un producto se ve o no. Es mentira, porque vemos una película que ha sido muy vista, pero que aún así fue sacada de las salas, ¿no? Porque no hay una ley que nos avale como pequeña industria cinematográfica con la cual podamos competir con otras industrias, como pueden ser las industrias de Hollywood o de otros países también, ¿no? La ley que dio Velasco Alvarado de la cuota de cine. Claro, por ejemplo, esa era una ley que se dio en el gobierno de Velasco, que básicamente lo que hacía era obligar a las salas a que tengan un porcentaje de exclusivo para producción nacional. Y eso es una forma de cuidar nuestra propia industria, de motivar nuestra industria, porque si algunos recuerdan, fue la época donde se hicieron las películas más reconocidas, como Juliana, La Boca del Lobo, Gregorio. Todos ellos se favorecieron de esta ley. ¿Y qué hizo? Pues que las películas de ese entonces sean recordadas hasta ahora, porque mucha gente iba a verla y porque los cines estaban obligados a mantener esa película, ¿no? Entonces, hay mucha gente que dice que no, o sea, el mercado tiene que decidir por sí solo, pero o sea, en los Estados Unidos son los principales protectores de esa industria, ¿no? O sea, ellos no permiten así nada más la entrada de otros mercados, de otros competidores a sus mercados que puedan afectarlos, ¿no? O sea, lo que vemos acá actualmente es un acaparamiento de películas de Hollywood y que no necesariamente la gente quiere ver, simplemente las ponen ahí. O sea, no, por eso digo, no, no hay un soporte estatal que pueda hacer que las películas peruanas, las buenas películas peruanas, se sigan viendo, porque las salas simplemente las tienen que sacar. Bueno, ¿qué podemos hacer frente a eso? ¿Qué es lo que pueden hacer los cineastas y qué podemos hacer nosotros, el público que quiere ver un buen cine? Bueno, en parte de los cineastas yo pienso que también está el hecho de pensar no solo en contar sus historias, sino que también entiendan que si es que estas historias se van a ver a nivel nacional o en el extranjero, tienen que tener algún carácter que nos defina como peruanos, ¿no? O sea, el cine es así, ¿no? O sea, la mejor ventana para que un país pueda vender su cultura, pueda vender incluso su comida, es el cine, porque lo hemos visto en producciones como las novelas coreanas o las novelas turcas o cine de otros países donde todos venden parte de su cultura, ¿no? Pero sobre todo es de parte de los cineastas en intentar contar una buena historia, ¿no? Intentar contar una buena historia que conecte con el público y que esté presente, ¿no? En nuestra identidad peruana. Y de parte del público, pues es intentar darle al menos una oportunidad a las películas peruanas. O sea, yo no digo que tengan necesariamente que gustarles, ¿no? Pero intentar darles una oportunidad y apoyar sobre todo aquellas películas que de repente no tienen toda una carga publicitaria detrás, porque finalmente esas son las que se ven más, sino también darle la oportunidad tal vez a pequeños proyectos que puedan darles una sorpresa, ¿no? Por ejemplo, la vez pasada, hace unos años, veía esta película Huilas Pirja, ¿no? Que trataba, es como un cinema paradiso hecho en Perú
Y esta película a la gente le gustaba. No estuvo mucho tiempo en salas porque nuevamente no volvemos a que no hay un soporte estatal que apoye la exhibición de películas, pero que si la gente le da una oportunidad, pues hace que las mismas salas las mantengan un poco más de tiempo, ¿no? Estamos en un proceso electoral. En abril hay que elegir nuevos congresistas, hay que elegir presidentes, vicepresidentes, senadores y diputados. A los candidatos por Ayacucho, frente al problema del cine regional, ¿qué le podemos pedir nosotros? Actualmente vivimos una etapa muy complicada para lo que es el cine nacional, principalmente el cine regional, porque fue aprobada, promulgada ya, aún no entra en práctica, pero fue aprobada una nueva ley donde básicamente recorta significativamente lo que es el apoyo al cine regional, ¿no? Con la excusa de que no se puede priorizar este tipo de cine. Básicamente lo que han hecho es negarle un apoyo que se le pudo dar a películas muy importantes como puede ser Guña y Pacha, como puede ser Manco Cápac, películas que han destacado mucho a nivel internacional. Entonces, lo que se ha hecho ahorita es una ley que básicamente favorece a aquellos que simplemente tengan la plata de poder seguir haciendo cine. Entonces, aquellos como yo, que no tienen un acceso a un ente privado o a las conexiones que te permiten llegar a hacer un cine con fondos propios, necesitamos de un fondo estatal, ya que de ninguna otra forma hubiésemos podido hacer una película si no era así. O sea, Guiña y Pacha jamás hubiese podido hacer si es que no tenía un fondo estatal, porque ningún privado le hubiese dado la plata para hacer ese tipo de películas, porque no tiene un fin comercial necesariamente, y de lo que se retrata ahí a veces, a veces es tan ajeno al público limeño que no lo valora, ¿no? Porque estamos hablando de una película que habla sobre dos ancianos que viven en las alturas de Puno. Entonces, lo que sería es intentar que la gente, primero que vote bien, ¿no? Que intente ver qué candidatos están yendo y que espero que el próximo Congreso reevalúe esta ley que ya fue promulgada y que Y que me dicen que es una ley que incluso pone censuras a algunos tipos de películas. exactamente, ¿no? Eso me faltó mencionar, ¿no? Que es una ley que básicamente, con esa excusa de la moral, intenta básicamente censurar todo lo que tenga que ver con memoria, como conflicto armado interno, o con cosas que ellos consideren un ataque a sus intereses, ¿no? Entonces, eso nunca se dio hasta ahora, y de hecho ya se está dando. Hay algunos comentarios de proyectos que se están cayendo porque pues, quieren retratar esto, ¿no? Entonces, lo que sería es que la gente primero vote bien y espero que el próximo Congreso reevalúe esta ley para que más jóvenes, principalmente de las regiones, puedan seguir haciendo cine y puedan seguir haciendo que nuestro cine nacional destaque, ¿no? Muchas gracias e invitamos. Pronto estará en salas, también acá en Ayacucho, Héroes. Gracias, Roberto Lozano, por estar en la charla de los sábados.